ser verdaderos servidores y nos propone revisar nuestras actitudes y criterios para ser verdaderos discípulos del Señor. Hoy al fin tenemos que seguir caminando en paz, caminando contra toda esperanza. Y es así que todo va a cambiar, resucitarás, esperamos contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Pidamos perdón y misericordia por nuestros pecados. Tú que eres manso y humilde de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das el Espíritu Santo para que nos ilumine en la vida cristiana, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que te entregaste por nosotros para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es Padre bueno, que nos quiere mucho, nos perdone ahora y siempre, y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro hogar. Gracias y gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Dios bueno, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Te lo decimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos, tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de orar. Nos echa en cara las transgresiones de la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasarán los cielos y pasará la tierra, mas mi palabra no pasará. Aleluya, 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 aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesaba Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí el que recibe, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que recibe a un niño, a un humilde, a un pequeño, a un indefenso, a un débil, me recibe a mí, dice Jesús, y quien me recibe a mí no es a mí, sino aquel que me envió, al Padre Dios. Así que de los humildes para llegar a Jesús, y Jesús para llegar al Padre Dios, al Señor, al Creador. Escuchamos el Evangelio que decían, no comprendían esto los discípulos que iban caminando con Jesús, y Jesús nos narra aquí que trataba de no ser visto, que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía a sus apóstoles que el Hijo del Hombre, que Él iba a ser entregado, lo mataría y al tercer día resucitaría. El Evangelio de Marcos, capítulo 8, 9 y 10, en 3 ocasiones distintas va a hablar del final de la vida de Jesús, que es la cruz, la muerte, la entrega de la muerte y la cruz. Y los discípulos van en otra, están en otra, no comprenden. No comprendían esto y a su vez tenían miedo a hacerle pregunta a Jesús. Claro, nosotros hoy también, ¿hasta dónde comprendemos el final de Jesús en la cruz? ¿Y hasta dónde comprendemos la cruz? Somos en estos días, la semana pasada celebramos el 14, el día de la exaltación de la cruz. Y escuchando al Papa decía, bueno, podemos llevar el adorno de la cruz colgada en el pecho, en el bolsillo, tenerla como un signo, un símbolo en casa, en el hogar, está bien. Pero cuando nos acercamos a la cruz, dice el Papa, era como un libro la cruz, que lo podemos ver por fuera, la vemos, la imagen. Ahora, cuando nos adentramos, abrimos el libro, sabemos qué es lo que contiene, lo que nos dice, conocemos el libro por dentro. La cruz, conocerla por dentro, y el cristiano es el camino para aceptar la propia cruz, la dificultad, los dolores, las contradicciones. Y para entender todo el misterio de nuestra existencia, de nuestra vida, que sin la cruz no somos seguidores de Cristo. La cruz nos ayuda también a entender los momentos que vivimos, la cruz de Cristo, para no quedarnos esa cruz sin Cristo, porque sería insoportable la vida, la cruz sin fe, la cruz sin resurrección. Por eso la cruz sin oración, la cruz sin Eucaristía, sin sacramento, es insoportable, imposible cargarla. Y cuando Jesús les hablaba de esto, nos dice el trozo de Evangelio que acabamos de escuchar,
Los discípulos, dice, iban en otro tema, otras preocupaciones. Pero Jesús le pregunta a ellos, ¿y de qué hablaban en el camino? Y dice el Evangelio que ellos callaron, porque habían hablado de quién era el más importante entre ellos. Jesús le está hablando de un final, de un momento difícil, crítico, de complicaciones, de una situación límite, y ellos están en el grupo de los seguidores de Jesús preocupados. ¿Quién es el importante entre ellos? ¿Quién es el que más debe figurar? Están buscando un puesto, lugares, privilegios. Esto me hace pensar también hoy nosotros cristianos, nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, ¿cuál es nuestra preocupación de cristianos? Ante tantas realidades, tantas situaciones de dolor, de miserias, de bajón, de desesperanza, alguien que viene a la iglesia, alguien que se acerca a un cristiano, ¿cuál es mi preocupación, yo sacerdote, cuando alguien se acerca a ti, que sos hombre o mujer de fe? Que los cristianos no estemos en otra. Y la iglesia, a veces podemos estar lejos de la situación de los sufrientes, de los que están necesitados de compasión, de misericordia, de consuelo, de esperanza. Por eso a veces también nosotros cristianos quizás están cuidándonos entre nosotros, o peor aún, metidos en cosas que no es de la realidad de la gente. Cuando nos metemos en las cosas de la gente, la realidad de la gente, las situaciones de la gente, de nuestras comunidades, de nuestros vecinos, de nuestra familia, esas también son las cosas que Dios nos pide. Porque vivir la fe no hay que estar aislado del mundo o de la realidad. Jesús hablaba de la cruz, de la Pascua que iba a celebrar, no se entendía así, y sus discípulos estaban en otra cosa. Y la imagen más linda que termina el Evangelio, como queriéndonos decir, mis seguidores, los seguidores de Cristo, la gente de iglesia, la gente de fe, ¿qué es lo primero y lo más importante? ¿Qué es lo primero para cada cristiano y lo más importante? Jesús hoy nos pone aquí una imagen muy gráfica. Llama a un niño. En la época de Jesús el niño no era ni en el censo contado, no era considerado. Al contrario, el niño tiene que estar lejos del adulto, más si era un rabino. El niño era para cosas menores. Entonces Jesús dice, este es el importante, si no se vuelven como niños. Significa un poco, no es simplemente la inocencia, la ingenuidad, sino aquel que es débil, vulnerable, necesitado. Si no se vuelven un poco así ustedes, no son importantes para el reino de Dios. Lo importante y lo primero en los seguidores de Jesús es servir. Servidor, que se haga el primero si quiere ser, el último, y si quiere ser importante, que sirva a todos. Dios quiera que los cristianos, en lo que está viviendo cada uno, en lo que hace, y aquel que tiene a veces ciertos roles o posibilidades, lo que Dios espera de vos, de mí, de cualquiera de nosotros, es que sirvamos. La fe auténtica, esa fe que pedimos y rezamos, es una fe que pasa por el servicio. Sin duda que hay que alimentarla en la oración, en la misa, en el rezo del Santo Rosario, en la meditación, en tratar de llevar una vida digna, con valores. Pero pasa por servir. Hay cristianos que se creen que están muy bien, que son muy rectos, muy honorables, muy cumplidores, incluso de los preceptos de la iglesia. Ahora, si no sirven, un obispo anterior que ya falleció, de Tacuarembó, Monseñor Bonino, decía, la iglesia que no sirve a la gente, no sirve como iglesia.
Los cristianos, en primer lugar, tenemos que servir. Servir en casa, a los propios, servir al vecino, servir al necesitado. Cada uno sabrá cómo, cuándo y en qué, pero la verdadera fe en Jesús, el Señor, en Jesús Eucaristía, el Jesús de la cruz, el mandato es servir. Y esa actitud de debilidad, de humildad, de sencillez, no cristianos que ya nos creemos salvados, sino siempre con esa necesidad de Dios y de los demás. Y vamos a ir por buen camino. Que así sea. Los invito ahora a renovar nuestra fe en Iglesia. Por eso les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesús, su Hijo nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y vive junto a Dios nuestro Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que le decimos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Con esta fe hacemos ahora las oraciones de los fieles. A cada intención respondemos, escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia, para que continúe su misión imitando la entrega humilde y servicial de Cristo. Oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Para que los enfermos y necesitados recurran al Señor y descubran su protección y su amor. Oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Para que Cristo ilumine y sostenga nuestras comunidades ante las dificultades que se presentan al seguirlo. Oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Por nosotros, para que esta Eucaristía nos fortalezca y transforme nuestras vidas. Oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Y todas las oraciones que están en nuestro corazón, las que están ahí en tu hogar, en tu casa, en tu familia, todas las oraciones. En este momento de la misa se las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sobre tu altar, oh más preciado Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Y en este momento acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Padre Santo, bueno y eterno, porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Porque en el madero, aquel que nos venció, fuera también en un madero vencido. Por Jesús, Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu grandeza y nos unimos a los santos del cielo y a los cristianos en la tierra para cantarte en tu honor este himno. Hoy una voz que me llamaba,
Santo eres en verdad, Padre, fuente de vida y santidad. Por eso ahora te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando fue entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al finalizar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde entonces Jesucristo en el altar en este que es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, estamos celebrando la misa, que es el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos pan de vida, cáliz de salvación. Te damos gracias porque siempre nos haces dignos de esta liturgia. Te pedimos que el Espíritu Santo reúna en una sola iglesia a los cristianos divididos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Arturo, todos los hombres y mujeres que trabajan y cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron con la esperanza en la resurrección, de todos nuestros muertos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar tu rostro en el cielo. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida y cantar un día para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, porque tuyo es el reino, tuyo es todo poder y gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede a la iglesia paz, unidad y comunión. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Mucha paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Jesús el Señor, Cordero de Dios, que quita el pecado, que da la paz, la vida abundante, eternidad, salvación. Dichosos nosotros que podemos alimentarnos de Él en cada misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Cuerpo y sangre nos sirvan para la vida y la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Jesús mío,
Te amo con toda mi alma. Creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de tu amor. Amén. Sé que conoces mis heridas, sé que levantas las caídas, pero ya ves, me cuesta creer que aún camines a mi lado. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Damos gracias porque hemos celebrado juntos esta misa que llega a ustedes, agradeciendo al Canal 4, que llega a tantos hogares, familias de acá, de nuestra ciudad de Paysandú, y a tantos lugares también lejanos de otros, que llegan a través de las redes sociales o del propio canal. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio divino a los que alimentas en cada Eucaristía, para que estos misterios y por ellos recibamos los frutos de la redención y toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a María, la Madre, que ella nos cuide en esta semana. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Feliz domingo. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar.